Ampliación de noticias. Con 39 minutos de la mañana nos acompaña aquí en la cabina de RPP el ingeniero Gabriel Amaro, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú. Vamos a conversar con él en unos instantes, pero antes le damos la palabra a nuestro compañero Irwin para las novedades. Adelante, Irwin. Hola, Mávila, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Sabías que existe un software que te ahorra hasta un 75% de tiempo en los procesos de rendición de gastos? Rindegastos es la plataforma líder en Perú y Latinoamérica que valida la información de los gastos con SUNAT y optimiza todo el proceso. Haz que rinda tu tiempo, haz que rinda con Rindegastos. Descubre más en rindegastos.com. Son las 8:40 y ahora sí, como había adelantado Mávila Huertas, vamos a conversar con el ingeniero Amaro, que representa gremios de productores agrarios en todas las regiones y de todos los sectores, desde la pequeña propiedad familiar hasta las grandes empresas que se han constituido, sobre todo en la costa norte. Tenemos problemas graves vinculados al clima y al agua y un problema externo que se nos viene, que es la política de aranceles que ha anunciado Donald Trump para los productos agrarios externos desde el 2 de abril. ¿Cómo debemos reaccionar ante esta doble situación, señor Amaro? Muchas gracias por la invitación, Fernando Mávila. Mira, primero un llamado a las autoridades, gobierno regional y nacional, para que actúen con urgencia. Primero, que no es la primera vez que sucede, todos los años suceden este tipo de desgracias con lo que ha pasado o viene pasando en Tumbes o ha pasado en Piura y otras regiones, y ya deberíamos tener una estrategia preventiva y de actuación rápida para poder, primero, que no ocurra tanta desgracia, y segundo, para sobreponernos rápidamente, ¿no? Aquí son miles de familias, en Tumbes es más de 2.000 productores agrarios, más de 10.000 hectáreas afectadas, y que van a salir del sistema financiero y probablemente de la producción agrícola y la van a pasar mal, ellos y sus familias, ¿no? Y no tenemos un sistema, a pesar de que esto pasa todos los años, para que ese sector productivo agrario de pequeña agricultura pueda ser sostenible, ¿no? ¿Cómo se puede conseguir una solución? Mencionábamos con nuestro invitado anterior la posibilidad de tener un seguro que se active, al margen de todas las tareas que hay que hacer en paralelo para prevenir consecuencias que además ya sabemos se van a presentar. Sí, mira, otros países tienen un sistema no solamente de seguros agrarios, no solamente catastrófico, que es lo que tiene hoy día el Estado, pero para una pequeña porción de los millones de agricultores. ¿Cuán pequeña? Serán pues 100.000. Es como los préstamos agrarios. Mira, el año pasado la presidenta dijo que se habían otorgado a través de Agroperú y Agrobanco 70.000, 75.000 créditos agrarios. Son más de 2 millones. O sea, es muy poco, ¿no? Sabemos del esfuerzo, ¿no? Pero hay que estructurar un modelo no solamente de seguro agrario para toda la actividad agraria como hay en otros países, sino también un sistema de financiamiento adecuado para este sector productivo, ¿no? No existe eso acá en el Perú. Nosotros vamos a trabajar una propuesta que pueda ayudar, pero es algo de lo que nos tenemos que ocupar. Hemos visto al presidente de la Comisión Agraria que muy bien está saliendo todas las semanas casi a diferentes regiones y ha estado en el sitio de la desgracia en Tumbes y estuvo en Piura y en otros lados, igual que nosotros, pero tenemos que desarrollar instrumentos y mecanismos para que rápidamente se reactiven los sectores productivos. De eso dependemos en el país. Señor Amaro, el problema en Tumbes, a diferencia de otras partes, no es el estrés hídrico ni la falta de agua, sino la mala canalización del río Tumbes. Es un río bendito que trae agua todo el año, tiene un cauce de apenas 200 kilómetros, poco más. Viene desde el Ecuador, estamos advertidos de lo que pasa desde ahí, y sin embargo cada año estamos constatando que se desborda
y que destruye inmensas cantidades de superficie agrícola. ¿Por qué nadie ha podido organizar el flujo del agua en ese río, canalizarlo mejor? Mira, en 8 años, 6, 7 presidentes, decenas de ministros de Agricultura, ministros de Transportes, ministros de Economía, etcétera. O sea, si vamos a seguir así, el país va a terminar en caos, ¿no? Tenemos que reconstruir el país, las instituciones, y comenzar a trabajar Congreso, como lo ha estado el presidente de la Comisión Agraria y bien está trabajando en la comisión, va a pedir un pleno agrario esta semana, el ministro de Agricultura, de Economía, pero ¿para qué? Para tener un sector económico agrario robusto, sostenible, competitivo. Hay que trabajar. Y los problemas son muchísimos, ya se conocen. Pero sobre el río Tumbes, en particular, ¿quién es el responsable de la pasividad que nos ha llevado a las desgracias de este año? Ahí, acuérdate que el país está descentralizado. Todas las competencias están en los gobiernos regionales. Y el que tiene que articular respecto a la política nacional es el Ejecutivo. Pero básicamente el principal responsable es el gobierno regional y de los gobiernos locales, que tienen que estar soportados por una política nacional a través de instituciones como el Ministerio de Agricultura, como el ANA, por ejemplo, y otras, ¿no? Pero el que está en la cancha es el gobierno regional. Entonces lo que sucede es que ya vemos lo que hay, no estoy hablando específicamente de Tumbes, pero toda la corrupción que hay en los gobiernos regionales, algunos gobiernos locales y también ha pasado en el gobierno nacional. Es parte del problema que tenemos, porque dinero hay, ¿no? Pero si vamos a estar enfocados en la corrupción, en vez de hacer obras y trabajar para que no sucedan desgracias como esta, no vamos a ir a ningún lado, ¿no? A ver, permítanos ir, por favor, a escuchar a nuestros anunciantes. Y al volver, señor Amaro, quisiéramos también conocer su opinión y si hay motivos para preocuparnos por esta política arancelaria que impondrá Estados Unidos a partir del 2 de abril. Vamos a ir a la pausa. Vamos, Mabel, a nuestra conversación con Gabriel Amaro. Tú le habías dejado planteada una pregunta grave. Así es. ¿Cuál es la preocupación, si es que existe preocupación por parte de los productores agrarios, sobre todo del sector agroexportador, ante el anuncio del presidente Donald Trump, que ya desde el inicio de su gobierno ha planteado una serie de medidas proteccionistas? Y ahora estamos hablando de imponer aranceles a las importaciones de productos agrícolas a partir del 2 de abril. ¿Es un motivo de preocupación o no? Evidentemente ese tipo de noticias preocupa, sobre todo a Perú, que es un exportador no solamente hacia Estados Unidos, sino a más o menos 150 países del mundo en productos agrícolas. Pero creo que Estados Unidos compra 34% de nuestra agroexportación. Estados Unidos es el primer receptor de nuestros productos agrícolas, ¿no? Tenemos varios productos en el ranking, pero hay que considerar ahí algunos temas que favorecen al Perú, digamos, ¿no? Porque nosotros estamos en el hemisferio sur, estamos en contraestación a ellos. O sea, mientras ellos no pueden producir por el clima, por la temporada que están, nosotros producimos y abastecemos su mercado. O sea, eso le conviene también a sus consumidores, ¿no? Y no afecta a la producción agrícola de ellos, ¿no? Entonces hay otros países que sí, que están más cerca de ellos, en el mismo hemisferio, y sí pueden afectar la producción. En conclusión, ¿no? ¿Diría usted que vamos a estar protegidos por ello? A ver, nosotros no sabemos el detalle de esa noticia todavía, sí, ¿no? Yo he tratado de indagar en diferentes instituciones, tanto del Perú como de Estados Unidos, y todavía no hay detalles. Ayer dio un discurso el presidente Trump sobre varios temas, tocó de nuevo esto, pero de una manera muy general, pero puntualizando lo de México, China, me parece Canadá, ¿no? Entonces, que él ya ha puesto aranceles a esos países, pero no a Perú. Y hay que considerar algunas otras cosas, por ejemplo, no solamente el tema de la contraestación en que estamos, sino que tenemos un tratado de libre comercio, que también hay reglas, hay compromisos. De protección claro, y compromisos y acuerdos para determinados productos. Así es. ¿Cuáles, por ejemplo, de aquellos que exportamos en mayor medida a los Estados Unidos, que es nuestro principal comprador para el producto de agroexportación? Sí, los principales productos que entran peruanos a Estados Unidos son el arándano, la uva, por ejemplo, la palta, la cebolla, ¿no? El mango también, ¿no? Espárrago, entre otros, ¿no? Esos son los principales, ¿no? Hay países que también le exportan eso, que están más cerca. México exporta paltas,
Nosotros exportamos solo una fracción pequeña de todo lo que tiene el mercado americano, en palta, por ejemplo, ¿no? Pero evidentemente en arándanos, como somos primero del mundo, exportamos más, pero exportamos y entramos al mercado americano contra estación, ¿no? Entonces, primero, digamos, es un anuncio genérico. Sabes que está poniendo medidas puntuales también el presidente norteamericano. Tenemos un tratado de libre comercio y tenemos también una relación de años de amistad, cooperación y trabajo conjunto. A ver, también, con, ¿no? con socios mucho más cercanos, Estados Unidos está abriéndose frentes. Sí, ¿No? pero Entonces, no necesariamente por el tema agrícola, sino por otros temas colaterales, ¿no? También. No, correcto, pero de la misma manera, el hecho, por ejemplo, se ha dicho que se ha generado una cierta preocupación por que entró en operaciones el megapuerto de Chancay. Sí. Y en realidad la política de Donald Trump es absolutamente impredecible. No se puede anticipar. Él está empeñado en lo que considera medidas proteccionistas que ya le están, digamos, pasando la factura ya. Va a tener seguramente que pensar en su momento si retrocede por lo menos en algunas de las cosas que ha dicho o emprendido. Pero en el caso del Perú, ¿el TLC nos protege? ¿Es un manto de protección o puede él, como ha hecho con otros tratados, simplemente desconocer y replantear una política? Bueno, el TLC es un tratado internacional, ¿no? Supranacional, ¿no? Y ha pasado por los congresos de ambos países, ¿no? Ahora debería existir igual una reacción por parte, digamos, de nuestra embajada, un proceso de acercamiento para entender mejor de qué viene esto. Sí, vamos a ver. Para empezar, no sabemos el detalle. Entonces, si preocupa, evidentemente preocupa, ¿no? Nosotros hemos hablado con el gobierno, con varios ministerios, entre ellos la Cancillería. La Cancillería está trabajando con su embajada en Estados Unidos. Ahí está Alfredo Ferrero, por ejemplo, ¿no? Que ha sido ministro de Comercio Exterior. Ministro de Comercio Exterior, conoce muy bien el tema de agroexportación, tiene muchísima experiencia también Haití, ¿no? Y están trabajando sobre el tema diplomático y yo tengo confianza de que se va a manejar bien también, ¿no? Qué buena noticia. Ahora, ¿por qué no hemos aumentado nuestras exportaciones a China, que nos compra una sexta parte menos de lo que le vendemos a un país como Holanda, pese a la desproporción de poblaciones y de capacidad de compra? ¿Por qué, a pesar de que le exportamos Kion, una planta china, a China, por la razón de contrastación que usted dice, no hemos avanzado más del 2.3%? Bueno, ahí hay varios factores también. Uno de ellos es que se abren los mercados producto por producto y país por país, ¿ya? Y hay una cola de pedidos de abrir mercados agrícolas en China. Hemos tenido la suerte de que el año pasado hemos hecho el viaje del gobierno con el sector privado al gobierno chino y ahí hemos logrado abrir varias cosas, ¿no? Por ejemplo, el protocolo de envío aéreo de uva de mesa, también la pecana de Ica. ¿Pero ya estamos exportando o es por ahora nada más preparativos? No, a ver, vamos a ver, ya salieron los protocolos, no solo el anuncio, sino los protocolos, y a partir de este año los productores están preparando, primero tienen que vender. Ojalá que con el gobierno, diversifiquemos, las empresas, los diversifiquemos nuestros mercados, es un proceso, y que salgamos de mitos como el de la exportación de carne de burro, que alguna persona que no quiero calificar mencionó. Muchas gracias, señor Amaro. Usted es el presidente del gremio más representativo de los productores agrarios de nuestro país y tiene el mérito de reunir tanto a los campesinos que hacen economía agraria familiar como a las grandes empresas de agroexportación de la costa. Muchas gracias y muy buenos días. Sí, gracias, Fernando. Buenos días. Punto Mávila. Momento de ir al gran resumen de la hora y regresamos en la segunda hora de ampliación de noticias a través de RPP. Confianza y credibilidad a través